La UFC nos ha regalado momentos brutales, pero hay ciertos knockouts que se quedaron grabados en la historia, por lo devastadores y aterradores que fueron. Hoy te traigo los KOs más terroríficos que hemos visto en el octágono. Prepárate, porque esto no es apto para débiles. Jorge Masvidal vs Ben Askren. Jorge Masvidal protagonizó el KO más rápido en la historia de la UFC, cuando noqueó a Ben Askren en solo 5 segundos. Desde el inicio de la pelea, Masvidal corrió hacia Askren y lanzó una rodilla voladora que impactó de lleno en su cabeza, dejándolo completamente inconsciente. La brutalidad del golpe y la reacción de Masvidal después del KO hicieron que este momento quedara grabado en la historia de las MMA. Francis Ngannou vs Alistair Overeem. No se puede hablar de knockouts terroríficos sin mencionar el brutal uppercut de Francis Ngannou sobre Alistair Overeem en UFC 218. Ngannou, conocido por su poder descomunal, lanzó un uppercut que desconectó a Overeem en el aire antes de que su cuerpo cayera completamente inerte sobre la lona. Fue un KO tan devastador que incluso los comentaristas quedaron sin palabras por unos segundos. Un golpe que definió a Ngannou como la mayor fuerza de la naturaleza en la división de peso pesado. Joaquin Buckley vs Impa Kasanganay. Uno de los knockouts más espectaculares e inesperados de la historia de la UFC ocurrió cuando Joaquin Buckley enfrentó a Impa Kasanganay en 2020. Buckley lanzó una patada giratoria invertida después de que su oponente atrapara su pierna, conectando directamente en la mandíbula y dejando a Kasanganay completamente apagado. Este knockout no solo rompió internet con millones de reproducciones, sino que fue considerado uno de los más impresionantes jamás vistos en la UFC. Edson Barboza vs Terry Etim. Si hablamos de patadas letales, Edson Barboza nos regaló una patada maestra en UFC 142 contra Terry Etim. Una patada giratoria perfecta que impactó directamente en la cabeza de Etim, dejándolo completamente rígido antes de desplomarse como una estatua de piedra. Fue un momento tan impactante que hasta hoy sigue siendo considerado uno de los mejores knockouts en la historia del deporte. Josh Emmett vs Bryce Mitchell. Josh Emmett es conocido por su poder devastador y su enfrentamiento contra Bryce Mitchell fue prueba de ello. Emmett conectó un derechazo brutal que envió a Mitchell directo al suelo, dejándolo inconsciente al instante. Lo más aterrador de este KO fue la precisión y la fuerza con la que Emmett lanzó ese golpe, recordándonos que en la división de peso pluma también hay noqueadores letales. Michael Chandler vs Tony Ferguson. Michael Chandler nos regaló uno de los KOs más impactantes cuando enfrentó a Tony Ferguson. En el segundo asalto, Chandler lanzó una brutal patada frontal que impactó de lleno en el rostro de Ferguson, dejándolo completamente inconsciente antes de tocar el suelo. La imagen de Ferguson cayendo rígido y su rostro deformado por el impacto es una de las más escalofriantes en la historia de la UFC. Este KO demostró la peligrosidad de Chandler y dejó claro que en cualquier momento una pelea puede terminar de la manera más brutal posible. Kamaru Usman vs Leon Edwards 2. Kamaru Usman estaba a segundos de retener su cinturón del peso welter, cuando Leon Edwards sacó un recurso inesperado, una patada a la cabeza que apagó las luces del campeón al instante. Usman cayó completamente inconsciente, marcando uno de los regresos más impactantes en la historia del deporte. Este KO no solo fue aterrador, sino también histórico.
Dan Henderson vs Michael Bisping. La rivalidad entre Dan Henderson y Michael Bisping culminó en un KO icónico. Henderson lanzó su famosa H-Bomb, un derechazo letal que mandó a Bisping al suelo completamente inconsciente. Pero lo que hizo este KO aún más aterrador fue el golpe extra que Henderson lanzó mientras Bisping ya estaba fuera. Uno de los knockouts más recordados de la historia de la UFC. Rose Namajunas vs Zhang Weili. ¿Quién dijo que las mujeres no tenían poder de knockout? Rose Namajunas sorprendió al mundo con uno de los KOs más impactantes en una pelea por el título, enfrentando a Zhang Weili. Namajunas conectó una patada alta perfecta en el primer asalto que dejó a Weili fuera de combate de inmediato. La precisión, velocidad y el impacto hicieron de este KO uno de los más terroríficos en la historia de los combates femeninos y de la división de peso paja. Estos son algunos de los knockouts más terroríficos en la historia de la UFC. ¿Cuál crees que fue el más brutal de todos? Déjame en los comentarios si te gustaría una segunda parte. Suscríbete. Esto fue Fight Vision. Nos vemos en el próximo video.